Señalo como que es la ideología del capitalismo monopolista transnacional que aparece a partir de mediados de los años 70 y que hoy entró en crisis en el 2008, pero sigue siendo el tipo de capital, el transnacional hegemónico, y dentro del capital en general, el capital financiero como hegemónico y director del conjunto del capital. Ahora, esta ideología llevada al gobierno tiene una serie de características. Es trasladar todas las concepciones y valores empresariales a la función pública, lo cual es una extrapolación aberrante de una cosa en otro terreno que no tiene nada que ver. Por ejemplo, las ideas de competitividad dentro del gobierno, dentro de los ministerios, el interés, la descentralización, el poder individual, la gestión de riesgo, la obtención siempre del superávit, como si el Estado fuera una empresa. Y después el análisis costo-beneficio, lo que nos da claramente esa pauta de que todo se mercantiliza, todo se compra y se vende. Es decir, ese análisis costo-beneficio es algo que ya ha sido incorporado en la mayoría de los gobiernos, incluyendo los nuestros, como la forma de evaluar si es positivo o no realizar tal obra pública, hacer tal o cual inversión, como si todo se pudiera medir en dinero, nominalmente, es decir, en pesos. Hay cosas aberrantes de esto, ¿no? Que están en la teoría económica. Por ejemplo, hay un premio Nobel de Economía que ganó el premio justamente norteamericano, porque considera, ese fue su aporte, que la familia debe ser considerada como una empresa. Tener hijos y gastar en ellos, invertir en ellos para que se eduquen en una universidad privada, cara, donde hay que ponerse todos los meses, es una inversión a futuro. Porque después te van a mantener a vos cuando seas viejo choto. Fíjense ustedes esa concepción mercantilista, utilitarista, economicista, hasta de estos aspectos de la vida. Hasta hay cálculos de decir, por ejemplo, ¿cuánto vale un congoleño? Algunos hacen el cálculo rápido. PBI anual dividido tantos habitantes del Congo. ¿Cuánto vale un argentino? PBI anual dividido tantos, 45 millones, por ahí andamos. Y así en cada lugar. Con lo cual hace que los ciudadanos de distintos países del mundo tengan distintos precios, distinto valor. Pero además, la aberración aparece, por ejemplo, en esto de poner precio a todo, hasta en el mercado de órganos, que cobró popularidad ahora con el desabrupto de Milei, que en realidad no es ningún desabrupto, el tipo lo dijo porque así lo siente. Es un mercado más. Significa que si a un congoleño, que a lo mejor vale $1.200, yo lo descuartizo, vendo los órganos en forma separada y va a valer mucho más. Muerto, descuartizado, vale más que vivo, porque el mercado va a pagar más por los riñones, por el hígado, por los pulmones, por los órganos. Es una verdadera aberración. Esto es lo que se llama extrapolación, es decir, el traslado arbitrario de un concepto, de una concepción, de un plano a otro que no tiene nada que ver. Bueno, eso a veces lo hacemos nosotros mismos en algunos terrenos. Bueno, esto llevado a la economía es una verdadera aberración. Entonces se naturaliza el comportamiento del mercado, el comportamiento
Y los ciudadanos pasan a ser usuarios, pasan a ser clientes. Esto se vive en la universidad privada, ¿eh? Se vive en la universidad privada. Yo trabajé 2 años en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, en la Facultad de Economía. Iba bien, nunca me preguntaron ni me hicieron ir a misa si era creyente, si no era creyente, nadie me preguntó. Bien laxo, no había casi controles, bien. Hasta que a alguien se le ocurrió, a alguno de los directivos, de que los docentes tenían que ser el contralor de los pagos de cuota. ¿De qué forma? Me dice la administrativa de la lista, estos son los que no están con la cuota al día. Por lo tanto, nombralos y decirles que no le tomás el parcial. Terrible, una cosa espantosa, pero además implica utilizar al docente para dar la peor cara, ¿no? Bueno, a raíz de eso tuve un conflicto, fui a juicio, por suerte lo gané, tuve un buen abogado, que entre paréntesis se llevó casi la mitad del resultado, no voy a hablar mal de los abogados, pero no me caen muy simpáticos. Y me pasé unas lindas vacaciones en San Salvador de Bahía, Brasil, gracias a ese juicio que inicié. Pero dije, esa es la diferencia. El alumno en una universidad privada es un cliente, no es un alumno más. Bueno, el ciudadano pasa, cuando el neoliberalismo está en función de gobierno, el ciudadano pasa a ser un usuario, pasa a ser un cliente. Te interrumpo un momentito, por favor, con respecto a eso. Las instituciones de salud ya no hablan más de pacientes, sino de usuarios y clientes. Y estamos hablando de salud, Sí, es sí, un sí. derecho inalienable, Sí, sí. ¿no? de las personas. Sí, sí. Tanto en el sector privado como público. Claro. La verdad que Aparte un título también se puede vender porque Claro, es una mercancía más. claro, exacto. Hay ingenieros así. No vamos a dar nombres. Bueno, el tema concreto es que se considera que el gobierno entonces debe llevar el timón, pero no remar. Es decir, nada de tener empresas del Estado, sino simplemente la conducción general, especialmente abocada a la policía, las Fuerzas Armadas, el cumplimiento de la ley, y la ley que sea siempre defensora de la propiedad privada, de los contratos, como decía Milton Friedman. El criterio de la misma competitividad dentro del gobierno y las funciones del gobierno y los distintos ministerios y secretarías. Y esto que es bien empresarial, se deben evaluar mucho más los resultados que las iniciativas. Lo que interesa es el resultado, ¿eh? Bueno, debe haber siempre superávit, como dijimos antes. Los gastos deben ser menores a los ingresos. Y acá tenemos la primera expresión clara del neoliberalismo a nivel de los países centrales. Y se da en el año 79. Mencioné Chile, 73, Argentina, 76, Inglaterra, en el año 79. Y en la principal potencia mundial, Ronald Reagan, en el año 80. Recordemos, yo no sé si habrá habido algo entre ellos, pero entre Reagan y la Margaret hubo mutuo acuerdo en toda la política internacional, inclusive en el tema de Malvinas, que nosotros eso lo tenemos que tener presente. Esta fue una primera oleada, la más dura. Tanto Reagan como la Thatcher aplicaron políticas durísimas, destruyeron sindicatos enteros,
gremios que desaparecieron y actividades que desaparecieron de la Gran Bretaña. Ahora la Gran Bretaña es un país fundamentalmente que vive del capital financiero. La producción es mínima y lo que más se favoreció es la zona de Londres y los alrededores, porque después Manchester, Liverpool quedaron reducidas a ciudades llenas de fábricas vacías, como lo que se veía acá cuando uno cruza en tren a Avellaneda, la zona sur del Gran Buenos Aires, y aparecen los galpones vacíos, con los techos volados, llenos de yuyo adentro, que en una época fueron empresas, fábricas. Esta fue la primera oleada, que culmina en los años 80, donde hay una crítica feroz a los llamados gobiernos fuertes, dictatoriales, etc. Se consideran, por supuesto, democráticos, con esa concepción que vimos de Milton Friedman. Y el tema del déficit presupuestario es una de las cosas que más se critica y más se trata de combatir, pero con una característica. Estos gobiernos, que son los que más critican el papel del Estado, han necesitado del papel del Estado para imponer sus políticas neoliberales. Y lo hicieron con dictaduras feroces o con estados que se declararon demoledores de todo el periodo anterior keynesiano. Reagan y Thatcher, al mismo tiempo que criticaban y disminuyeron lo que llamaban el gasto del Estado, el gasto público, por otro lado potenciaron el gasto militar a niveles inéditos. Inéditos. Recordemos que en una pelea que la termina ganando Ronald Reagan, la famosa Guerra de las Galaxias, bueno, ahí no solamente era Estados Unidos con su presupuesto el que avanzaba, sino todo lo que ha chupado Estados Unidos permanentemente del ingreso de los países del capitalismo periférico, que es aplicado a estos presupuestos militares. Y bueno, la Thatcher, sabemos también las guerras de agresión, entre ellas, bueno, el tema de Malvinas, que lo aprovechó políticamente, como lo quiso aprovechar acá la dictadura, pero acá a la dictadura le salió mal. Lo grave de este neoliberalismo es que logra profundizar, pasar la barrera de las concepciones ideológicas progresistas, de centro izquierda, socialdemócratas, etc. Y acá es donde se forma la segunda oleada neoliberal. Es decir, un neoliberalismo que es asumido por muchos dirigentes políticos que antes eran del campo popular y que tenían banderas totalmente opuestas, y sin embargo incorporan el mensaje y la práctica del neoliberalismo. Bill Clinton es ya parte de la segunda ola. El Partido Demócrata siempre tuvo cierta diferenciación. Para América Latina, republicano o demócrata, exactamente lo mismo, ¿no? Pero si uno los analiza, mientras los republicanos han sido siempre representantes de ese grupo militar, de fábricas militares vinculadas al Estado, el caso de los demócratas históricamente estuvieron dentro del capitalismo que se asentó sobre el capital productivo. El caso que menciono, por ejemplo, de Kennedy, con la empresa John Deere, etc., siempre estuvieron, es otro tipo, son todos malignos, es Estados Unidos, pero una cosa es la belicosidad de uno y otra cosa que venga a fabricar tractores. Está interesado en la producción, en que se coman los bienes del campo, etcétera, etcétera, ¿no? El otro personaje fue en Inglaterra, Tony Blair, oriundo del Partido Laborista, Partido Socialdemócrata. Tony Blair fue el que impuso borrar totalmente la influencia del marxismo que quedaba en muchos de los sindicatos manejados por el Partido Laborista, por las trade unions o unions, y
Además, implicó una política neoliberal que cuando viene del propio palo causa un daño mayor. Y eso acá lo sabemos por la práctica. Es decir, el daño causado por el Rodrigazo, por Isabelita, por López Rega, por Menem, es un daño mucho mayor que cuando vienen desde la derecha a atacar al movimiento nacional y popular. Y ahora estamos viéndolo. Cómo el movimiento nacional y popular responde, reacciona ante el ataque externo, pero es muy vulnerable cuando vienen de adentro. Evita lo había dicho con toda claridad. El peor de los oligarcas es el oligarca interno, ¿no? El que tenemos adentro. Como para que tengamos una idea de cómo eso... Bueno, el caso de Tony Blair es el mismo, llevado a la realidad inglesa. Partido laborista, aparece en lugar del puño, que se aparece ahora la rosa, que acá fue adoptada por los... Bueno, aparece la rosa, que es algo más romántico, suave, etcétera, etcétera, pero borremos todo aquello que implique lucha de clases, en fin. La conclusión de la segunda oleada es en los años 90. Esa década es el periodo en que nosotros también tenemos una situación de ese tipo con el menemismo. Levantando en las elecciones las banderas del salariazo, de la revolución productiva, etcétera, etcétera. El mismo día de la Asunción nos dimos cuenta que nos habían cambiado la cosa. Cuando se le otorga el Ministerio de Economía a un miembro de la empresa Bungibor. Entonces, y nada menos que Bungibor, que tenía una historia de enfrentamiento, de antiperonismo, etcétera, y bueno, asumen como... Es decir, acá aparece la segunda oleada vinculada a esa concepción de centro-izquierda, progresista, popular, pero como característica es que comienzan a utilizar las instituciones financieras internacionales como un elemento que sirva para ir imponiendo lo que se llamó el consenso de Washington, y eso aplicarlo al resto del mundo. También la Organización Mundial del Comercio fue el instrumento para liberalizar al comercio mundial de acuerdo a los intereses transnacionales, y fue una forma de imponer en el mundo la concepción neoliberal. Por supuesto que esto no es gratuito. Hay levantamientos populares, históricos, que se resistieron al neoliberalismo, a veces desde el ángulo hasta de lo estrictamente cultural, no solamente por lo económico, el desempleo, tarifazos, las privatizaciones de las empresas estatales, sino también porque en una época transnacional el neoliberalismo necesita formar un mercado único a nivel mundial. El mundo es su objetivo y por lo tanto debe modificar, uniformando costumbres, formas de consumo, etcétera, etcétera, porque todo el mundo es un mercado de las transnacionales. Bueno, esto se profundiza cuando la concepción neoliberal entra en crisis en el año 2008. Como ocurrió en el 29, no es casual que la crisis explote, estalle en el país más poderoso del sistema capitalista, que es Estados Unidos. Ahí se difunde a todo el mundo, desde ahí. Las consecuencias todavía se están pagando, porque acá aplicaron un keynesianismo al revés. Los estados salieron a otorgar salvatajes financieros a los bancos,
a las financieras, a los responsables de la crisis, para superar esa crisis en esas áreas. Pero todavía, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en muchos países, y más en la periferia, a nivel de empleo y de nivel de salario real, no se ha superado la crisis del 2008. El Estado lo hicieron para participar en función de defender los intereses del gran capital transnacional. Algo que tenemos que tener siempre en cuenta: la persistencia de la crisis es la causa del aumento de los conflictos, de las demandas sociales. Siempre esto va a estar acompañado por conflictividad social, que a veces se manifiestan en guerras, no solamente en paros, en marchas, etcétera, sino en guerras, en conflictos, inclusive entre naciones. Consenso de Washington. Este fue un mecanismo que utilizó la institución financiera internacional, especialmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, porque desde ahí recomendaron a los países, especialmente en primer lugar de América Latina, del patio trasero, las políticas a seguir durante los años 80. A esto le siguió también la trilateral, que era la reunión de gobiernos, o sea, funcionarios y empresarios de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, con intereses comunes que también empujaban en la misma dirección. Es decir, en los 90 esto se mundializa, esta política exclusivamente para América Latina se mundializa, y el conjunto de los países, para tener acceso al crédito, debía cumplir con determinados requisitos en sus políticas internas, donde el centro de la atención es siempre tener un superávit para poder pagar la deuda externa. No tanto la deuda de capital, sino la deuda de intereses, porque el interés de los acreedores, inclusive los que tenemos ahora, es que seamos siempre deudores y que estemos permanentemente exportando capital pagando intereses. Por eso impactó tanto el pago del capital y el corte de la relación con el Fondo Monetario Internacional de Néstor Kirchner y de muchos otros países que en su momento aprovecharon una coyuntura y cortaron el vínculo. Portugal. Lo que quieren es que seamos siempre deudores, porque entonces se invierte la relación del capital. No es que vienen capitales extranjeros en su mayoría a invertir acá, sino que la mayoría de los capitales se producen acá y se van afuera pagando intereses de la deuda externa. Bueno, para eso no tiene que haber déficit presupuestario, disciplina fiscal, por supuesto siempre los impuestos regresivos. El principal impuesto en la Argentina y en la mayoría de los países periféricos es el impuesto al consumo, el IVA, no el impuesto a la riqueza, a los bienes personales, a la ganancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son bienes de tipo regresivo, son impuestos de tipo regresivo, que es lo que se propicia desde aquella época en el Consenso de Washington. Reducir el gasto público, la inversión pública, para que quede más sobrante para pagar los intereses de la deuda. Yo digo, esto no nos suena nada novedoso, porque hoy en día lo estamos viviendo. Ajuste. Ahora, ¿cómo se lo llama? Masa. Ordenamiento fiscal. Ordenamiento. Fíjense la capacidad del neoliberalismo para generar términos que sirven siempre para encubrir exactamente lo mismo, ¿no? Ordenamiento fiscal. Y así lo llamó Massa en la política de recorte, que ahora vamos a leer ahí una serie de cifras al finalizar. Bueno, liberalización financiera. Que la operatividad de los bancos no tenga ningún límite. Eso lo vimos claro en la época de Martínez de Oz.
Ahí con los bancos hicieron otra cosa también, ¿no? ¿Cómo? Los bancos permitieron que fueran entidades financieras que pudieran operar en la bolsa. Es decir, Claro, como una... ante la hipoteca que daba Sí, el sí. banco. Sí, sí. ¿Sí? Con ese criterio del 2008 no era como que explotado. Al permitir que los bancos fueran entidades financieras y fueran a la bolsa, jugaban con capital que ni siquiera era de ellos. Sí. Bueno, eso tiene su estallido en el 2008, ¿no? Pero eso es la causa. Bueno, otra de las cosas es la liberalización del comercio internacional. Que no haya trabas al comercio internacional. Para ello hay que disminuir los aranceles, eliminarlo lo posible, es decir, el impuesto que cobran las aduanas al ingreso de mercancías, privatizar las empresas estatales. Esto ya lo vimos cuando vimos el tema nuestro el otro día, que es siempre la misma receta. Desregularizar la economía y los derechos de propiedad como elemento central a proteger. Acá tenemos esta foto del exponente del primer experimento neoliberal en América Latina, que fue Pinochet. Y acá tenemos nuestro caso, la dictadura cívico-militar del 76 al 83, con su expresión concreta que fue Martínez de Oz. El 24 de marzo fue el golpe, el 2 de abril asume Martínez de Oz y anuncia el plan económico, que es el verdadero terrorismo. Porque el terrorismo del asesinato, el secuestro, la desaparición forzosa, fue en función, como dijimos en su momento, de fracturar por el miedo a la sociedad, de romper la solidaridad de los periodos anteriores, y así poder imponer sin ninguna resistencia el programa neoliberal en la Argentina. Y esta fue su expresión civil también. Empieza siendo presidente del Banco Central en el año 81 y su principal función fue la estatización de la deuda privada externa. Es decir, el líder del neoliberalismo en la Argentina ha sido el principal estatizador de la historia argentina al haber convertido en deuda de todos los argentinos lo que era deuda de un conjunto de grandes empresas que desde ese entonces son las empresas con los dueños que conocemos y que sentimos nombrar permanentemente, ¿no? Esto con la ficción del un peso, un dólar era la característica. Y acá Menem, que yo niego rotundamente, algunos lo llaman el gobierno peronista de Menem, yo niego rotundamente esa concepción, es neoliberal y cumplió con lo que la dictadura no pudo hacer hasta el 83, porque se le vino encima Malvinas, la protesta del movimiento obrero y toda la reacción de los movimientos sociales, lo terminó redondeando el menemismo votado a través de voto mayoritario, pero mintiendo en su campaña electoral. Hacemos Sí, porque cambio la... Hacemos una pequeña pausa.